presencia de albuminuria y o proteinuria, que son persistentes durante mínimamente al menos 3 meses. El daño renal agudo, que comprende un amplio espectro, ya sea de disfunción renal, va a requerir definitivamente diálisis. Puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hay una clasificación de Akin, que es una modificación del sistema Ripple. Es propuesta por una red de trabajo que es en inglés, cirugía en la injuria de la función renal, y fundamentada en la aparición de nuevos datos epidemiológicos. Entonces, de epidemiología y mortalidad. La prevalencia de la enfermedad renal crónica incrementa progresivamente con la edad y es una causa importante de morbimortalidad en el paciente que será sometido al acto quirúrgico. Se estima que la mortalidad tras la cirugía general en pacientes con enfermedad renal crónica terminal oscila entre el 1 y el 4%. Y la cirugía urgente está asociada a un riesgo 5 veces mayor de muerte. Pacientes con obstrucción intestinal o pacientes con apendicitis aguda, entonces el riesgo es mayor. Aún más en cirugía cardíaca, la mortalidad operatoria global en estos pacientes está en un 10%, dependiendo que en función del grado de deterioro de su función renal. Y aún hay una coexistencia de diabetes mellitus que va a incrementar significativamente el riesgo de estos pacientes. La morbilidad postoperatoria también está incrementada en estos pacientes en un 14 a 64%. Y las complicaciones más frecuentes son las infecciones, el sangrado, porque hay trastorno de los factores de coagulación, acontecimientos cardiovasculares, hay trastornos de conducción, falla en la bomba y el diestrés respiratorio agudo postoperatorio. Bueno, esta es la clasificación de la enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿no? Dependiendo de la filtración glomerular. El estadio 1 mayor o igual de 90, donde el daño renal con filtración glomerular normal, pero solamente es el factor de filtración glomerular. El estadio 2, 60-89, donde ya hay un ligero descenso de la filtración glomerular. De 30 a 59, descenso moderado de la filtración glomerular. Y estadio 4, los valores entre 15 y 29, descenso grave de filtración glomerular. Y estadio 5 es terminal, menor de 15, ya está el paciente en diálisis o preparándose prediálisis o está en fase de diálisis. Y la clasificación de Akin en respecto al daño renal agudo, tenemos estadio 1. Entonces acá se considera la concentración en ml por kilo y la duración. Entonces esto es más específico. ¿Qué vamos a realizar antes de la cirugía, ya sea mínimamente si es de urgencia o electiva? La historia clínica debe dirigirse a identificar patología cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Trataremos de conocer la causa, el estadio, tiempo de evolución y complicaciones. Para cualquier riesgo de disfunción renal aguda tras la cirugía cardíaca, se han desarrollado varios sistemas de puntuación, el más sencillo de los cuales es el índice renal simplificado. El índice renal simplificado.
Además hay que tener en cuenta que el tipo de cirugía en el cual se va a realizar en este riesgo de daño renal agudo, que es especialmente elevado en la cirugía cardíaca y además, lógicamente, van a entrar en circulación extracorpórea. La cirugía vascular aórtica, el trasplante renal y hepático, la cirugía de ictericia obstructiva y también la cirugía laparoscópica. Para cuantificar el riesgo de daño renal tras la cirugía cardíaca se han desarrollado varios sistemas de puntuación, el más sencillo de los cuales es el índice renal simplificado. ¿Qué vamos a determinar? La creatinina sérica. Quizás no es el único parámetro para evaluar la función renal. En pacientes hemodinámicamente estables, la estimación de la filtración glomerular a través de ecuaciones es el mejor índice disponible en la práctica clínica. Así vamos a evaluar la función renal. Y la medida del aclaramiento de la creatinina mediante la recolección de orina en 24 horas no va a mejorar en esta estimación de la filtración glomerular, salvo en determinadas circunstancias con peso extremo. Tenemos aquí la fórmula de filtración glomerular estimado, un valor 175, la creatinina sérica menos este valor por la edad y los valores que se están mostrando, especialmente en la mujer y también en la raza negra. La excreción urinaria de proteínas también debe valorarse de modo preferente, como el coeficiente albúmina-creatinina, en una muestra aislada de orina. Lo normal es menor de 30 miligramos, preferiblemente en la primera orina de la mañana. Vamos a mostrar en este cuadro las exploraciones complementarias que deben incluirse en la valoración preoperatoria. Este es un sistema de puntuación de Toronto para evaluar el riesgo de daño renal agudo. Entonces, vamos a evaluar el factor de riesgo, el índice de sensibilidad renal, categorías de riesgo y tenemos al final la evaluación. Índice renal simplificado, muy bien. Entonces, el factor de filtración glomerular menor de 40. Vamos a tener hoy la puntuación, los porcentajes, ¿no? El tipo de cirugía también, si es la cirugía valvular, ya también vamos a determinar diabetes mellitus, cirugía no electiva. Pruebas que se deben solicitar en una valoración preoperatoria. Todos los pacientes siempre debemos solicitar hematológico y bioquímico, hemograma, glicemia, creatinina con cálculo de filtración glomerular, también electrolitos, sodio, potasio, cómo está el perfil de coagulación, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, dependiendo de la edad, comorbilidad y tipo de cirugía. Pacientes con enfermedad renal crónica, además, vamos a solicitar la albúmina, calcio, fósforo y también gases en sangre arterial. Cociente de albúmina creatinina en orina reciente, hemostasia básica, electrocardiograma y radiografía de tórax. Debemos prevenir el daño renal agudo en el perioperatorio por diferentes factores. Estas medidas preventivas van dirigidas a conseguir una euvolemia, mantener la perfusión renal y evitar las nefrotoxinas. Ustedes saben que en los pacientes la administración de líquidos es muy limitante. En el preoperatorio se debe optimizar
el control de la presión arterial. Algunos pacientes son hipertensos, entonces hay que optimizar valores, cursan entre 130 y 80. Hay que suspender los fármacos a aquellos pacientes que estén tomando bloqueadores del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Algunos están consumiendo alisquirén, espironolactona, esplerenona, al menos 10 horas antes de la anestesia. A evitar la sobredosificación de diuréticos. Si es una cirugía cardíaca, por ejemplo, trataremos de mejorar la anemia, porque estos pacientes siempre cursan tendencia a la anemia con transfusiones o con hierro intravenoso o estimulantes, como la eritropoyetina. Evitar las pruebas diagnósticos con contrastes yodados, porque al final todas estas sustancias se eliminan a nivel renal, pero como no es funcionantes, al contrario, vamos a crear toxicidad. Y el uso innecesario de fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES, aminoglucósidos, gluconamidas, vancomicina, son antibióticos potentes, anfotericina, anticalcio neuróticos, y ajustar los fármacos de acuerdo a la filtración glomerular, especialmente en el paciente anciano y en el diabético. Aunque no tenemos un acuerdo sobre la estrategia ideal para prevenir la nefropatía cuando se utilizan medios de contraste. Y también hay esta premisa, recomendación actual incluye también la hidratación. Seguimos con la prevención. Durante la intervención debe mantenerse una presión arterial media o igual a 65-70 milímetros de mercurio y una presión de enclavamiento pulmonar de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esto mediante un catéter de vía central. Algunos estudios sugieren que el mantenimiento de la volemia sea con soluciones cristaloides como Ringer, lactato Ringer. Va a asociarse a una menor incidencia de hiperpotasemia y acidosis hiperclorémica que con el suero fisiológico. Entonces, siempre de preferencia, pero en el mercado ya no hay solución de lactato Ringer. En algunos centros hospitalarios sí hay. Deberá evitarse el empleo perioperatorio de AINES en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Vamos a recurrir a pautas de analgesia alternativas. En la cirugía laparoscópica deberá limitarse la presión intraabdominal a 15 milímetros de mercurio, o sea, la insuflación del CO2 no trataremos de llegar mayor de 15 y reducir la perfusión renal. En el postoperatorio deberán monitorizarse los constantes vitales, también la diuresis y los parámetros analíticos, especialmente la hemoglobina, la uremia, creatinina, sodio, potasio y el equilibrio ácido-base, aplicando medidas correctivas. Determinaremos el diagnóstico diferencial del daño renal agudo postoperatorio. ¿Qué causas de daño renal agudo? 1. Daño renal agudo prerrenal. Se produce sin que exista una lesión anatómica ni bioquímica del riñón. ¿Debido a qué? Consecuencia de la disminución de la presión de perfusión sanguínea. Consecuencia de la disminución de la presión de perfusión sanguínea. 2. Daño renal agudo o parenquimatoso. Se produce una lesión anatómica del parénquima renal. Puede ser a nivel de los vasos, de los glomérulos, de los túbulos o el intersticio. Entonces, en esta forma más importante es la necrosis tubular aguda. Causa de daño renal 3. Postrenal obstructivo. Es el que se produce por la obstrucción de las vías urinarias. Pacientes prostáticos,
hidronefróticos, son esta causa. Vamos a emplear una estrategia diagnóstica. Ante un paciente con daño renal agudo postoperatorio, debemos realizar una serie de preguntas. El diagnóstico es sencillo, ya que vamos a contar con datos analíticos previos al procedimiento, pero no siempre es fácil determinar la causa. Entonces vamos a hacer el enfoque diagnóstico del daño renal agudo. El diagnóstico, el objetivo, pregunta y focos de interés. El diagnóstico, si es sindrómico, funcional, fisiopatológico o etiológico. Frente al sindrómico, confirmar el origen agudo del daño renal, preguntando, ¿es un deterioro agudo o crónico? ¿Qué focos de interés? Confirmar el carácter agudo, descartar una enfermedad renal crónica, puede haber daño renal agudo sobre una enfermedad renal crónica. Determinar el grado de deterioro funcional. ¿Cuándo se ha deteriorado la función renal? Graduar el descenso funcional renal utilizando estas premisas, tanto Rifle como Akin. Fisiopatológico. Establecer el mecanismo principal del daño renal agudo. Prerrenal, parenquimatoso u obstructivo. Entonces, de acuerdo a eso, enfocaremos nuestra acción terapéutica. Etiológico. Identificar la causa. ¿Qué lo ha producido? Tipo de daño renal agudo. Realizaremos exploraciones complementarias. Existen diferentes índices urinarios que nos van a ayudar en la distinción entre el daño renal agudo prerrenal, renal y posrenal. Por consiguiente, ante todo paciente con deterioro de esta función renal debemos solicitar siempre creatinina, urea y sodio, tanto en suero como en la orina, y también determinaremos la osmolaridad urinaria. La excreción fraccionada de sodio es el índice con mayor sensibilidad y especificidad. En general se considera que valores inferiores a 1 sugieren un origen prerrenal, mientras que valores superiores a 2 indican necrosis tubular aguda. Actualmente contamos con marcadores de necrosis tubular agudo como la beta-2 microglobulina y la N-acetilglucosaminidasa en orina, que si están elevados apoyan nuestro diagnóstico de necrosis tubular aguda, pero su uso no está ampliamente difundido. Es importante recordar que la necrosis tubular aguda sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Tratamiento del daño renal agudo postoperatorio. Medidas generales. Nunca vamos a insistir en la prioridad de las medidas preventivas a la hora de minimizar la incidencia de daño renal agudo en el paciente quirúrgico, teniendo en cuenta que nunca se insistirá bastante en la prioridad de las medidas preventivas a la hora de minimizar la incidencia. Entonces, aquí tenemos si es daño renal agudo prerrenal, necrosis tubular agudo o daño renal agudo obstructivo, ¿no? Con los valores. Medidas generales que debe aplicarse a todo paciente con daño renal agudo. 1. Presión arterial media, vamos a mantener mayor de 70 milímetros de mercurio. 2. Volumen sanguíneo óptimo, medido por una presión venosa central, mayor de 5 milímetros de mercurio. 3. Presión de enclavamiento pulmonar de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. 4.
Hematocrito mayor de 30 o hemoglobina mayor de 10 gramos por litro. 5. Índice cardíaco mayor o igual a 4.5 litros por minuto. 6. Aporte sistémico de oxígeno. Un volumen de 550 milímetros por minuto. Y 7. Adecuada oxigenación de la sangre arterial con, si es necesario, de una presión positiva, espirometría final que afecte mínimamente a las funciones cardíaca, vascular y renal. Medidas específicas. En pacientes con daño renal agudo prerrenal es importante el diagnóstico y corregir la causa de la depresión de volumen. En estos casos, los pacientes generalmente presentan oliguria o anuria, por lo que la velocidad de reposición de líquidos va a estar determinada por los antecedentes cardiológicos del paciente para evitar una sobrecarga de volumen. El objetivo es restablecer la diuresis, para lo cual, además de la administración de fluidos, suele ser necesario emplear diuréticos de asa. Este grupo de pacientes suelen responder bien al tratamiento, aunque conviene controlar la presión arterial y también la presión venosa central, en lo posible. Además, es recomendable cuantificar el balance diario de líquidos, teniendo en cuenta también las pérdidas insensibles. Actualmente está bien establecido que el uso de diuréticos o de inotrópicos como la dopamina a dosis bajas no disminuye la mortalidad ni la necesidad del trastorno renal, y su único beneficio consiste en transformar las formas oligúricas en no oligúricas, retrasando el índice de la diálisis. El paciente con enfermedad renal terminal, la hemodiálisis exige un acceso vascular de alto flujo, para lo cual se realiza la creación de una fístula arteriovenosa de elección braquial. En algunos instauran prótesis vascular y el catéter endovascular. El catéter endovascular es momentáneo hasta que sea funcionante la fístula arteriovenosa. Los cuidados que debemos tener en cuenta dependen del lugar de acceso vascular. Es un paciente que está hemodializándose. Este ya es la fístula, es toda la máquina de hemodiálisis. Criterios de inicio de terapia renal sustitutiva en el daño renal agudo. Cuando estemos frente a una hiperpotasemia, hiponatremia y acidosis metabólica. Si hay sobrecarga de líquidos con edema pulmonar o insuficiencia cardíaca. Tengamos sintomatología urémica, pericarditis, encefalopatía y diátesis hemorrágica y trastornos de coagulación. La urea mayor de 250 o nitrógeno ureico en sangre mayor de 100. La creatinina sérica mayor de 8 a 10. Tenemos valores normales hasta 1.4. Seguimos con el paciente de enfermedad renal crónica terminal. Nunca se debe utilizar estos accesos para administrar medicamentos, o sea, por la fístula o por el catéter. No se debe emplear para la administración. Ni realizar extracción de sangre. Tiene que ser una vía periférica. Salvo que haya una emergencia, extrema emergencia, y no exista ninguna otra alternativa. Si este paciente es portador de una fístula arteriovenosa, todas estas vías, tanto venosas como arteriales, deben colocarse siempre en el brazo contralateral, o sea, la mayoría somos diestros, entonces en el lado izquierdo, porque siempre tener activo el brazo diestro.
No debe de medirse también la presión arterial en este brazo, donde se ha creado la fístula arteriovenosa. Y evitar cualquier compresión porque vamos a tener la creación de trombos y ya no es funcional. Cuando estos pacientes van a ser sometidos a cirugía, lo ideal es consensuar una fecha con el nefrólogo, teniendo en cuenta cuándo se realizará la sesión de diálisis, el volumen de diálisis residual, la ganancia de peso y el tipo de cirugía que se va a realizar. En el paciente con enfermedad renal crónica terminal que todavía no ha entrado en diálisis, es importante preservar los accesos vasculares para el futuro. Tenemos que cuidar, canalizar accesos venosos en un solo brazo. Vamos a cuidar el lado izquierdo, bueno, ahí usar el lado derecho, usar preferentemente la vía venosa y tratar de evitar canalizar una vía arterial innecesaria. En relación a pacientes con diálisis peritoneal, estos pacientes pueden continuar con su pauta habitual de diálisis, teniendo en cuenta el drenaje total del abdomen antes de la cirugía, especialmente si van a recibir anestesia general. Las cirugías cardíacas, torácica y abdominal contraindican continuar con esta modalidad en el postoperatorio, por lo que antes de una intervención quirúrgica hay que colocar un catéter que va a permitir realizar hemodiálisis en el postoperatorio. Antes de reiniciar la diálisis peritoneal, se debe evaluar el estado ventilatorio del paciente y valorar si tolera la distensión abdominal. Es crítico cuando un paciente con diálisis peritoneal está con un catéter, tenga una peritonitis, porque realizan una peritonitis terciaria y va a afectar la mecánica ventilatoria y aumenta las complicaciones respiratorias. Ya en un paciente con trasplante renal, un paciente portador de un riñón trasplantado sigue teniendo esa enfermedad renal crónica, a lo que se añade el problema de la inmunosupresión. Aunque actualmente se emplean esquemas de minimizar las complicaciones, como fármacos que van a aumentar el riesgo de infecciones y los problemas cardiovasculares, ya sea hipertensión arterial, problemas metabólicos, dislipidemias, diabetes y renales como nefrotoxicidad. Algunos fármacos como los anticalcio neuróticos como la cicloporina, tacrolimus, van a, van a requerir un control diario de sus concentraciones plasmáticas por su toxicidad. Aquí se está realizando un trasplante renal. Muchas gracias.